Te enseñamos cómo llegar a la sede San Hilarión desde el paradero 17 de la avenida Las Flores. Caminamos hacia la esquina del mercado Mariano Melgar con pasaje San Hilarión. Ubicamos la botica Salud Mundial y vamos en dirección al Jirón Silicio, donde encontraremos el centro de salud y loza deportiva de la zona. Ahora caminamos hacia el Jirón Banadi. ¡Ya estamos cerca! Vamos rumbo al cruce con la avenida Germanio e ingresamos en dirección al Colegio José María Arguedas. Y así llegamos a la sede San Hilarión del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en San Juan del Lurigancho. En nuestra oficina de servicios laborales podrás recibir orientación legal sobre liquidación de beneficios sociales, patrocinio judicial gratuito y consultas laborales al trabajador, empleador y organizaciones sindicales. ¡Te esperamos! Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú. A manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Buenos días, ¿en qué podemos ayudarlo? Acá me pueden orientar de temas laborales. Así es, atendemos consultas al trabajador y al empleador. También realizamos cálculo de liquidación de beneficios sociales. Y por supuesto, brindamos patrocinio judicial gratuito. La Oficina de Servicios Laborales llegó a San Juan del Lurigancho. Acércate a nuestras oficinas en San Juan del Lurigancho, en San Hilarión. ¡Te esperamos! Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú. Ahora podrás ejercer tu defensa gratis. Veremos qué sucede. Sí, gratis, con el servicio de patrocinio judicial gratuito del MTPE. Si eres trabajador o ex trabajador y no cuentas con los recursos económicos para afrontar un proceso judicial en el ámbito privado, nosotros te asignaremos un defensor laboral de oficio. Acércate a nuestras oficinas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o a nuestras sedes de Villa El Salvador o San Juan del Lurigancho. Te esperamos. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Anda, Shrek. Firma. Hazlo, Shrek. Firma, Shrek. Sí, firma. Lo hiciste. ¿Sabe usted que existe un régimen laboral especial? Si te hicieron un contrato de trabajo bajo el régimen de la micro o pequeña empresa y no está de acuerdo a ley, se puede desnaturalizar. ¿Quieres saber más? Participa de nuestra charla virtual. 3 derechos de las madres trabajadoras en el Perú. Primer derecho, toda trabajadora gestante tiene derecho a 98 días naturales de descanso, distribuidos en 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. Segundo, tiene derecho a gozar de sus vacaciones inmediatamente después de haber culminado su descanso postnatal. Tercero, en caso de nacimiento múltiple o con niños con discapacidad, el descanso postnatal se extenderá 30 días adicionales. Si quieres saber más, revisa nuestra guía de derechos laborales de madres trabajadoras en etapa de gestación y lactancia. Es obligación de todos los empleadores respetar el derecho de las madres trabajadoras. ¡Feliz día, mamitas de todo el Perú! Hola, buenas tardes. Nuevamente con ustedes, la Subdirección de Defensa Legal Gratuita, pensando en ti, trayéndote los temas de actualidad, pensando en el despido. El despido es algo muy importante que aqueja a todos los trabajadores continuamente. Hoy traemos una colaboradora a la cual queremos mucho, que es experta especialista en despido. El tema de hoy, causas de un despido y cómo afrontarlo. Recuerda que nuestra charla se divide en 3 partes. La primera, recibirte con mucho cariño. Inscríbete con tus datos correctamente. Estas últimas semanas hemos tenido muchísimas correcciones y esto retrasa mucho al equipo. Nosotros queremos entregarte tu constancia en el menor tiempo posible, pero ayúdanos a hacerlo, evitando enmendaduras, evitando esos molestos correos que llenan nuestra bandeja. No uses el aplicativo de Hotmail. Todas las entidades estatales tenemos problemas con Hotmail. Nuestros correos se alojan en el spam y no permiten que nos comuniquemos en el menor plazo posible.
Por favor, cuando quieras comunicarte con nosotros, no uses Hotmail, tenemos muchos problemas. Usa cualquier otro aplicativo y usa tus nombres y apellidos completos para recibir tu constancia en el menor tiempo posible. Nosotros el día de hoy traemos con mucho cariño a Marilú Pérez León. Ella es parte de nuestro equipo. Ella labora en el área de consulta al trabajador, empleador, organizaciones sindicales. Marilú Pérez León es abogada consultora, es titulada por la Universidad a las Peruanas. Ella cuenta con un diplomado en Derecho de Trabajo en Proceso Laboral y Proceso Laboral de SUNAFIL y Previsional en Seguridad y Salud en el Trabajo. Ha recibido también capacitación en el Colegio de Abogados de Lima. Bueno, y sin más detenimiento le damos pase para que inicie su brillante exposición. Bienvenida, Marilú. Estamos listas para recibirte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Enciende tu cámara, Marilú. Aún no te vemos. Sí, ¿me ves, señora Gloria? Perfecto, Marilú. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, señora Gloria? Buenas tardes. Bienvenidos a todos los participantes que se han dado cita esta tarde para hablar sobre las charlas de causa de despido. Un momento, por favor, para compartir la pantalla. Ya. Ok, entonces, nuestro tema del día de hoy. Señora Petit, ¿se visualiza la diapositiva? No, no se visualiza. Estás proyectando el fondo de pantalla. Sí. Falta la PPT. Tendrás que hacer clic en la PPT. Tienes que hacer clic en la diapositiva. De repente, ahorita se va. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Hay que retroceder un poco. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Okay, ahora sí. Bien. Vamos a hablar hoy día del tema de causas de un despido y cómo afrontarlas. Tenemos en el ámbito laboral de la actividad privada el despido arbitrario, el despido injustificado, el despido nulo y el despido justificado por causa, lo cual me voy a basar básicamente en este despido justificado. Y para ello tenemos nuestra normatividad, nuestro ordenamiento jurídico, que es el Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante el Decreto Supremo, el 003-97-TR y su reglamento normado por el Decreto Supremo 001-96-TR. ¿Ok? Esta es la base legal de nuestro tema. Bien, tenemos el despido. El derecho al trabajo está reconocido por nuestra Constitución, donde toda persona tiene derecho a acceder a un puesto de trabajo, por una parte, y por otra, a no ser despedido injustamente. En toda prestación laboral de servicio, remunerado y subordinado, se presume un contrato indeterminado, que puede ser verbal o escrito. También tenemos los contratos sujetos a modalidad que tienen que ser por escrito. El acto de despido consiste en prescindir unilateralmente de las obligaciones laborales, es decir, rescindir el contrato de trabajo, ¿no? Que puede ser en este caso justificado. En ocasiones y ante una causa justa, el empleador debe llevar a cabo el procedimiento correctamente para que no se vulnere los derechos de los trabajadores. Es por eso que ante una causa justificada inicia el procedimiento en este tipo de despido que está relacionado con la conducta o con la capacidad, no da lugar a una indemnización, ¿no? Salvo que el trabajador demuestre que ha sido un despido fraudulento. Bien, tenemos el periodo de prueba que se genera en todo contrato de trabajo. Una vez que ha superado este periodo de prueba, que es de 3 meses, 90 días, el trabajador alcanza la protección al despido arbitrario. Después de este periodo ya el trabajador puede, si comete alguna causal que está normada en nuestra jurisprudencia,
puede ya el empleador incurrir en este procedimiento, ¿no? Recuerden que en este periodo de pruebas, el empleador tiene la potestad de poder evaluar al trabajador y en caso que no cumpla las expectativas, puede cesarlo a través de un documento formal indicando no ha superado el periodo de prueba. ¿Ok? Bien. Ahora, tenemos las faltas, como ya les mencioné, las faltas justificadas están relacionadas con la capacidad y también tenemos con la conducta. Vamos a ver la primera causal que está relacionada con la capacidad, que es las deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales. Nuestra normatividad dispone una serie de causas justas de despido, ¿no? En este escenario, el empleador puede imputarle la conducta que corresponda a cada trabajador. ¿Por qué? Porque tiene la potestad y le permite también sancionar al trabajador cuando incurra en esta falta. Entonces, tenemos, como le dije, la primera que sería la deficiencia. La normativa señala que el detrimento de la facultad física o mental es determinante para el desempeño de las tareas. Por eso es que el legislador le da el ejercicio al empleador para que demuestre la imposibilidad que ese trabajador se encuentra imposibilitado de poder seguir desarrollando sus actividades y eso sería un motivo para poder cesarlo. Esto se genera, por ejemplo, tenemos las enfermedades que podrían ser una enfermedad común, un accidente laboral, una enfermedad ocupacional. En cualquiera de estos casos, recuerden que los trabajadores que tienen descanso médico, los primeros 20 días van a ser remunerados por su empleado. Después del 21º días en adelante, van a ser pagados por el salud a través de los subsidios. Entonces, teniendo esta figura, el empleador es el que solicita a la comisión evaluadora que determine la incapacidad del trabajador cuando supera el tope máximo que está permitido por ley, los 11 meses y 10 días, que también lo puede solicitar a los 6 meses. ¿Y quiénes conforman la evaluación o la comisión evaluadora en este caso? Sería el Instituto de Seguridad Social, el Ministerio de Salud y el Colegio de Médicos, ¿no? Los médicos designados por el Colegio del Perú. Ellos son los que van a evaluar cuál es el menoscabo, cuál es la incapacidad de este trabajador. Y van a emitir un informe donde puede arrojar la invalidez, que puede ser una incapacidad temporal o una permanente. En el caso que sea temporal, el trabajador todavía tiene vínculo. Para no perder ese vínculo, porque puede ser que tenga un contrato indeterminado, un contrato que ha sido renovado, puede solicitar una licencia sin goce por el mismo periodo que la comisión se lo ha indicado. Quizás puede ser 5 meses a más, ¿no? Dependiendo. Luego hay una evaluación previa, todo ha mejorado su salud y se puede reincorporar y continúa laborando. Pero en el caso que sea una incapacidad permanente, esta causal es extinción de pleno derecho del vínculo laboral. ¿Qué debe hacer ahí el trabajador si está en estas condiciones? Tiene que ir al sistema pensionario donde aportan la AFP o la ONP, ver qué es lo que le corresponde, si le corresponde de acuerdo al grado o al menoscabo que tenga, según el informe, si le corresponde alguna pensión de invalidez, o tal vez ya cumple los requisitos para la jubilación, o de ser el caso una jubilación anticipada, ¿no? Entonces, de eso se trata esta causal deficiencias físicas e intelectuales. La segunda, el rendimiento
deficiente en la relación con la capacidad del trabajador. Según la jurisprudencia, no puede ser identificado esta causal en un solo momento para que dé lugar a un despido, sino tiene que ser continua, tiene que haber una habitualidad a lo largo de un proceso. Además, se le debe dar un plazo también al trabajador para que mejore su rendimiento en un plazo de 30 días. ¿Y cómo se va a evaluar al trabajador? Este rendimiento se evalúa en dos parámetros. Uno, evalúa el rendimiento del trabajador con su capacidad. Y el otro, se evalúa el rendimiento del trabajador con el rendimiento promedio de los demás compañeros que realizan similares, iguales condiciones. ¿Para qué? Porque tiene que haber obviamente una evaluación. También puede ser de acuerdo a algún reglamento interno, ¿no? Alguna norma interna de la empresa. Después de esta evaluación que el empleador brindó al trabajador y el trabajador no ha superado, existe aún una brecha entre su perfil, su cargo, el rendimiento que ha sido evaluado con los demás compañeros, ya puede ser causal de despido. Bien, tenemos la siguiente que sería la negativa injustificada del trabajador a someterse a exámenes médicos previamente convenidos y establecidos por ley. En esta causal, el empleador debe promover la seguridad y salud en el trabajo, como también debe promover una cultura de prevención de riesgo en su centro de trabajo y asumir un rol de fiscalizador. Los trabajadores, o todos los trabajadores, tienen y tenemos derecho a trabajar en un ambiente digno, saludable y seguro. En base a ello, en mérito a esta norma, el empleador debe programar exámenes médicos, dependiendo del área, las condiciones en las que se encuentra cada trabajador. ¿Para qué? Para evitar adquirir alguna enfermedad ocupacional o contagiarse. Una vez que ya está programados estos exámenes, tiene que hacer de manera escrita, oportuna. ¿Para qué? Para que el empleador tenga un medio probatorio, ¿no? Poder justificar, ¿no? En el caso de que ha comunicado el empleador. Ok, entonces en el caso que ha comunicado, este examen médico y el trabajador, entonces, perdón, una distracción. Como les manifestaba, de manera oportuna, escrita, trabajador, y la negativa injustificada de ese trabajador puede ser obviamente causal de despido. Bien, ahora tenemos la causal de despido relacionada con la conducta del trabajador. Aquí tenemos igual tres causales, ¿no? La comisión de falta grave, la condena penal por delito doloso y la inhabilitación. La comisión por falta grave. ¿Qué es lo que nos dice esta causal? ¿Qué es una falta grave? La falta laboral representa el incumplimiento a las obligaciones laborales que emanan de un contrato de trabajo, que puede ser por dolo, puede ser por culpa o puede ser por negligencia del trabajador, ¿no? Esto va a permitir que el empleador evalúe cuál de esos elementos para poder sancionarlo dependiendo de la falta que se haya incurrido. Por otro lado, el empleador no puede inmiscuirse en la vida del trabajador, en su vida personal, familiar o social, porque esas acciones no interferirían en el ámbito laboral. Entonces tiene que ser netamente laboral. Tenemos la primera, dentro de la falta grave tenemos tipificado que son 9, acá he hecho mención a algunas.
La primera, que es el quebrantamiento de la buena fe laboral. ¿Ok? ¿Esto qué nos quiere decir? Que la buena fe implica la confianza entre el trabajador y el empleador. Así como el trabajador espera que su empleador cumpla con sus obligaciones sociolaborales, como cuáles serían estar en planilla, tener sus beneficios sociales, vacaciones, gratificaciones, ETS, según el régimen de la empresa. También espera que cumpla con las aportaciones al sistema pensionario, con el de salud, entre otros, ¿no? Eso es lo que espera el trabajador de su empleador. Del mismo modo, el empleador espera que su trabajador cumpla con sus obligaciones, con sus deberes, con sus responsabilidades, que mantenga respeto a sus superiores jerárquicos, a sus compañeros, etc. Es decir, este quebrantamiento de la buena fe, entonces, es un conjunto que debe ser recíproco entre el trabajador y el empleador. No basta también solamente el incumplimiento del contrato, porque recuerden que a lo largo del trabajo se pueden haber algunas otras obligaciones que puedan ser asignadas en el camino, ¿no? Acá un ejemplo o un caso práctico. Un trabajador que tiene como funciones conductor de un vehículo pesado, es repartidor, está en la calle haciendo sus trabajos, se queda dormido encima del timón con las llaves impregnadas. Esto que genera un potencial peligro que puede causar un accidente laboral, puede ir, que va a perjudicar al mismo trabajador, a sus compañeros y a la empresa. Como evidencias tenemos de repente las fotografías, los videos, y eso hace que el quebrantamiento de la buena fe laboral y la confianza depositada en ese trabajador hace que el empleador prescinda del contrato porque se vuelve irrazonable la continuidad del vínculo laboral. Ahora bien, tenemos la siguiente, que sería el uso o entrega a terceros de la información reservada del empleador. Aquí, brindar información falsa al empleador para obtener alguna ventaja o causar algún perjuicio. Un caso práctico sería que el trabajador simula, ¿no? En un examen médico ocupacional, simula con las preguntas desfavorables, dando a entender que tiene una enfermedad ocupacional, pero van a ser favorables para él. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder sacar un beneficio económico, ir a la vía judicial y pedir obviamente una indemnización. Otro ejemplo sería los descansos médicos, por ejemplo, ¿no? Hay trabajadores que efectivamente tienen un descanso médico porque se sienten mal de salud, X, que es válido y es un derecho que el empleador debe acatar y debe, esos días que tiene descanso médico obviamente van a ser remunerados. Pero sin embargo, hay trabajadores de mala fe que presentan descansos médicos falsos. Entonces, el empleador, ¿qué puede hacer en este caso para determinar si existe alguna conducta, ¿no?, que conlleve a un despido por esta causal? Puede, si siente sospechas, puede hablar con el establecimiento de donde vienen estos descansos médicos, verificar o solicitar información si es que el médico trabaja en ese establecimiento, está habilitado, el trabajador tiene una historia clínica, fue atendido y tiene algún descanso médico. En el caso que la clínica, un ejemplo, ¿no?, emite el resultado que ese trabajador nunca fue atendido, eso significa que esos descansos médicos son falsos y es una causal de despido. Información falsa al empleador. La concurrencia reiterada en estado de embriaguez. En esta falta es cuando el trabajador concurre a su centro de trabajo en estado de embriaguez o
con signos de haber adquirido algún estupefaciente, alguna droga, ¿no? Y esto genera en el trabajador la pérdida del desempeño físico y mental. El trabajador puede ser que sea reiterativo esta conducta, pero no siempre puede ser reiterativa. ¿Por qué? Porque se puede determinar la gravedad por la naturaleza de las funciones que realiza. Puede ser un operario de máquinas, en la cual hace que su trabajo es riesgoso y pueda ocasionar algún accidente laboral. Tenemos a ver un ejemplo. Un trabajador que realizó una actividad familiar en su domicilio un día domingo, asiste a su centro de trabajo un día lunes, ¿no? Con signos de estar en estado de embriaguez. ¿Qué puede hacer en este caso el empleador para poder determinar la conducta y ser punible de una sanción por despido por falta grave? Como yo luego justifico, recuerden que el empleador es el que tiene que demostrar la prueba. Entonces debe llamar o pedir el apoyo a la autoridad policial para que haga una constatación de los hechos y también pueda realizar el examen de dosaje etílico. Y la negativa de este trabajador a someterse a dicho examen se considera como válido, ¿no? Entonces tiene que dejar constancia, en este caso, en la constatación policial. La siguiente tenemos los actos de violencia. En los actos de violencia, la normativa nos señala que, la normativa nos señala que se requiere que esté acreditado el daño. Daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, ¿no? Tiene que estar especificado el daño para que se pueda acreditar. También tenemos acá un caso práctico. El empleador imputa una falta grave al trabajador donde manifiesta que de manera maliciosa, el trabajador se dirige a una garita de control, trepa el poste y tapa las cámaras con un saco. Y eso genera la interrupción de la grabación de la videovigilancia. El trabajador en su defensa manifiesta que tapó la cámara, o sea, reconoce, ¿no? Reconoce que tapó la cámara porque en ese punto donde enfocaba la cámara había una ducha precaria, que era para que se bañen los trabajadores. Entonces, esa fue su descarga. Pero acá lo que se tiene que demostrar es el daño que le causó al empleador. Al tapar la cámara, no se malogró la cámara, no ocurrió, felizmente, no ocurrió un problema que afecte las instalaciones de la empresa. Entonces, no se acredita el daño. Eso también hay que tener cuidado porque en la vía judicial el trabajador puede solicitar la indemnización o la reposición por despido fraudulento. El abandono de trabajo. El abandono de trabajo se produce cuando el trabajador falta por 3 días consecutivos a su centro laboral. No comunica, está incomunicado. 5 días, falta 5 días en un periodo de 30 días. Y 15 días en un periodo de 180 días. Esto evidentemente pues denota que el trabajador tiene una conducta, tendencia a incumplir las obligaciones de un contrato de trabajo. Para que no se configure ese abandono, el trabajador debe comunicar al tercer día, ¿no? Cuáles fueron los motivos, las razones, las circunstancias que le llevó a ausentarse. O en su defecto, si tiene algún tema personal, familiar de urgencia, antes de ir de manera injustificada, podría pedir una licencia sin goce. También podría pedir quizás adelanto de vacaciones o vacaciones pendientes, ¿no?
Pero si es un trabajador que reiteradamente falta, constantemente, no comunica durante el mes 5 veces, ya es motivo de una sanción por cese por falta grave. La siguiente falta tenemos el hostigamiento sexual. ¿Qué nos dice esta falta? El hostigamiento o acoso sexual es una forma de violencia a una persona, a la víctima. Esta persona se siente intimada, se siente humillada y puede darse en cualquier conducta. En cualquier conducta, cualquier persona puede ser sexualmente hostigada, sin importar la edad, el sexo, el género. El hostigamiento sexual se da entre personas también del mismo ambiente laboral. No siempre va a ser su jefe, sus superiores, también puede ser un compañero de trabajo, varón o mujer. ¿Cómo identificamos los actos de hostigamiento sexual? Podrían ser los roces, acercamientos corporales, tocamientos, gestos obscenos, entre otros. Lamentablemente la víctima muchas veces no lo considera como hostigamiento sexual y prefiere callar. Lo cual está mal porque no se debe permitir ni varón ni mujer en ningún ambiente laboral, ni sector público ni sector privado. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer él o la trabajadora en este caso, que esté pasando por estas condiciones? Inmediatamente debe presentar su queja en su empleador, ante el comité de hostigamiento sexual o el delegado. Todas las empresas tienen que tener este comité. Recuerden que más de 20 trabajadores es el comité de hostigamiento sexual y menos de 20 un delegado. Las funciones que va a hacer cualquiera de las dos, ya sea el comité o el delegado, recepcionar la queja, investigar, recabar los medios probatorios. ¿Cuáles podrían ser los medios probatorios? Los correos, las fotografías, los videos, documentos, testigos. Una vez que ha evaluado, va a informar, ¿no? Y en ese informe puede dar opiniones, sugerencias, puede archivarlo, recomendar sanciones también. ¿A quién se le entrega? Al empleador, que sería en este caso Recursos Humanos, para que ellos evalúen qué es lo que concluye el informe y puedan tomar una decisión sobre, en este caso, la persona que ha sido materia de investigación por hostigamiento sexual. Tendría que haber medidas y sanciones, ¿no? En el caso que el trabajador, denunció ante su empleador y el empleador hizo caso omiso, puede acudir a SUNAFIL a hacer su denuncia. ¿Por qué? Porque ha habido una falta y aparte también es un delito. También podría hacer la denuncia en la comisaría, en la fiscalía, en el centro de mujer. Básicamente, eso se trata el hostigamiento, ¿no? Y entre otros. Ya. Tenemos ahora la condena penal por delito doloso. La condena penal por delito doloso. Aquí, en esta causa relacionada con la conducta, se configura cuando existe una sentencia condenatoria o cuando el empleador ha tomado conocimiento. No puede imputarle en cualquier momento el empleador, ¿no? Al trabajador. Tendría que ser o debe tener en cuenta el principio de inmediatez. Es decir, cuando la conducta que ha sido sancionada penalmente, en ese momento el empleador toma la decisión de despedir al trabajador. ¿Por qué? Porque ha sido obviamente condenado por una conducta penal. Ese es otro ámbito. Si el empleador toma conocimiento y no actúa con o bajo este principio de inmediatez,
se presume que ha desistido de cesarlo por falta grave. Tenemos la siguiente, que es la inhabilitación del trabajador. Esta causal se configura cuando el trabajador ha sido sancionado por una autoridad administrativa o judicial por alguna falta o una infracción que haya cometido vehicular. Un ejemplo, un trabajador que labora en la empresa y es conductor, tiene problemas con la autoridad administrativa y lo inhabilita en su carnet por 1 año, ¿no? Entonces, durante este periodo no va a poder trabajar. Entonces, el empleador deberá corroborar, verificar, para que pueda cesarlo por causa justa de despido. Ahora bien, el procedimiento del despido. Respecto a todas las faltas que he mencionado, tanto por capacidad y por conducta, el empleador debe llevar correctamente el procedimiento para que no se vulneren los derechos de los trabajadores. Y tenemos acá 3 etapas, que es la carta de preaviso de despido. En esta etapa, el empleador es el que toma conocimiento de la falta que ha incurrido, de la conducta, le emite la carta de preaviso de despido, imputándole la falta, y también le tiene que especificar el plazo de los 6 días naturales para que haga su descargo desde el día siguiente de haber recibido la carta. Así como también debe exonerarlo de asistir esos 6 días y no debe afectar su remuneración ni los beneficios sociales. Acá hay un detalle. Hay empleadores que nosotros vemos acá cuando vienen con sus cartas de preaviso. Algunos en el último párrafo lo tipifican. Se le exonera de asistir a su centro de trabajo los 6 días para que haga su descargo. Nada más. Y hay otros que lo agregan. Y mientras dure el proceso. Entonces, cuando dice mientras dure el proceso, significa que es hasta que llegue la segunda carta. Pero cuando dice solamente menciona los 6 días, se entiende que el trabajador el 7º día tiene que reincorporarse a su centro de trabajo hasta que le llegue la segunda carta. Algunos empleadores lo permiten el ingreso, otros le dan la licencia con goce hasta que llegue. Pero en sí ya es un procedimiento administrativo para determinar, en este caso, pues el despido justificado, ¿no? Y el descargo, que es la segunda etapa, el trabajador hace su descargo dentro de los 6 días. Si desea, lo puede presentar en el primer día, en el segundo, en el quinto y en el 6º, pero dentro de ese plazo. Si no lo presenta en ese plazo, el empleador se puede entender que el trabajador está aceptando, porque no está haciendo el uso al derecho a la defensa. Todo trabajador tiene derecho a su defensa. También hemos visto algunos casos que las empresas emiten la primera carta y de frente le mandan la carta de despido. Ahí qué pasa, que se ha vulnerado el derecho al descargo a la defensa. Y en un proceso judicial hay bastantes probabilidades que ese despido pues sea fraudulento, ese es el caso, ¿no? Y en la última etapa que tenemos ya la carta de despido, es donde ya el empleador evalúa la respuesta al descargo del trabajador imputado y determina y decide si es que lo perdona, lo condona o manda su segunda carta de despido. Una vez que le llega la segunda carta, perdón, hay un plazo de 48 horas para que las empresas paguen la liquidación a sus trabajadores, hagan entrega de su certificado de trabajo, de la liquidación, del pago. Todo ese plazo en 48 horas. En el caso de incumplir, ya el trabajador también puede accionar haciendo su denuncia en SUNAFI. Ahora, ¿cómo afrontamos este despido que ha sido cesado por cualquiera de estas 2 causales, ya sea por capacidad o por conducta, ¿no?
Acabamos de hablar que recibió la segunda carta y si el trabajador es consciente y acepta que cometió la falta, pues no hay nada que accionar. Pero en el caso que el trabajador tiene cómo acreditar que los hechos no sucedieron de esa manera o está consciente que no cometió la falta, obviamente está en todo su derecho de poder accionar en la vía judicial. Y tenemos que tener en cuenta el plazo. ¿Cuál es el plazo? De 30 días hábiles desde el momento que ha recibido la segunda carta. Y tendría que accionar en la vía judicial. Hay trabajadores que a veces quieren accionar, de repente por desconocimiento, vienen después de meses, ¿no? Entonces ya es imposible poder brindarles una asesoría o poder ayudarlos con el procedimiento que corresponde. Tiene que ser dentro de este plazo. Ok. En el caso que el trabajador desea accionar, puede solicitar ya sea la reposición o la indemnización. Reposición es vía judicial. En la pretensión como indemnización hay que tener en cuenta varios aspectos. ¿Cuáles son? El régimen, los regímenes, ¿no? Tenemos el régimen general, el régimen especial, que sería la pequeña y la microempresa. Los trabajadores a veces vienen acá para pedir la asesoría legal. Con mucho gusto nosotros brindamos esa asesoría de acuerdo a cada caso que se presenta. Y acá pues se les orienta de manera general, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ver acá para la indemnización? Hay que ver, hay que tener en cuenta el régimen de la empresa, la remuneración que percibe y el tiempo de servicio. Porque muchos hacen la comparación. A mí tengo el mismo tiempo que mi compañero, a él le han dado más, a mí me han dado menos. Entonces hay que ver estos factores. En un régimen general, ¿cuánto sería un aprox, un promedio de una indemnización, por ejemplo? Existe también topes de años de servicio. Si un trabajador viene laborando en una misma empresa más de 9 años, existe el tope máximo de indemnización por despido, que son 12 sueldos. Si este trabajador viene laborando hasta 8 años, ahí se le considera el sueldo y medio por cada año de servicio. Doctora, pero tengo 10, 15, 20, 30 años de servicio. ¿Me corresponde sueldo y medio por los 30 años? No. Corresponde el tope máximo de 12 sueldos. Y si tengo, eso es en el caso que sea un contrato indeterminado. Pero si tengo un contrato sujeto a modalidad, me han despedido por esta causal y mi contrato falta como 5 meses para concluir, entonces sería igual, sueldo y medio por cada mes que falta para culminar el contrato. Es diferente en el régimen especial. En la pequeña empresa son 20 remuneraciones. 20 remuneraciones. Con un tope máximo de 120. ¿Se dan cuenta la diferencia? 120 remuneraciones por día. Acá en este régimen ya no vemos por cada mes que falta para culminar el contrato, sino por años de servicio. Y en la micro es un poquito menos. Es equivalente a 10 remuneraciones por cada año de servicio, con un tope de 90 remuneraciones. Entonces, esa es la gran diferencia en cuanto a la indemnización en el régimen general y en el régimen especial. Y eso también va a variar. Hay trabajadores que pueden ganar 1.025, como hay trabajadores que pueden ganar 3.000, 5.000, 8.000 soles, ¿no? Eso también hace variar el cálculo. Ahora, aquí en el ministerio tenemos un servicio que es de patrocinio judicial gratuito. El trabajador
Siguiendo la misma línea, el trabajador, ¿ok? Me quiero ir a la vía judicial, solicito un abogado gratuito del Ministerio de Trabajo. Claro que sí, pero hay que cumplir algunos requisitos. ¿Cuáles son? Los requisitos serían que el trabajador no supere las 2 remuneraciones mínimas vitales. Actualmente tenemos la remuneración 1025 por 2 sería 2050. Ese es uno de los requisitos. El otro requisito sería que la pretensión económica que no supere las 70 URPs. ¿Cuánto equivale? Las 70 URPs es el 10% de una UIT, que actualmente sería 36.050. Recuerden que la UIT sube 50 soles cada año, ¿no? Entonces, si el trabajador cumple con esos 2 requisitos de no superar las 2 remuneraciones mínimas vitales y la pretensión económica no supera los 36.050, adjuntando sus medios probatorios, las 2 cartas de preaviso y la de despido, sus boletas de pago, contrato de trabajo de ser el caso, puede solicitar un abogado para la vía judicial y pedir en todo caso su reposición, ¿no? En el caso de no cumplir, ya tendría que ir con un abogado particular de su libre elección, un abogado particular, porque superaría, ¿no? Los requisitos ya mencionados. Bien, para todos los trabajadores, usuarios, empleadores, trabajadores, organizaciones sindicales que no puedan venir de manera presencial, pueden también solicitar a través de esta plataforma una cita virtual para sus consultas, que con mucho gusto se les va a atender. Bien, eso ha sido todo el tema relacionado con el despido justificado por capacidad, ¿no? Y por conducta. Muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, Marilú, por tu participación. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Quisiera aprovechar para presentar a nuestro coordinador, Walter. Walter, ¿nos acompañas esta tarde? ¿Estás listo, Walter, para apoyarnos? Buenas tardes. Con mucho gusto. Lamentablemente, por fallas del sistema, no puedo emprender mi cámara, pero quiero felicitar a toda Marilú León, su exposición académica, causal, que nos ha dado, y bueno, hemos entendido. Este es un problema que tenemos siempre, los despidos, ¿no? Y algo más que debemos hacer, ¿no? Como la sala tendrá conocimiento, en estos momentos estamos con muchos problemas acá en el ministerio, porque a una empresa, no voy a decir el nombre, pero es de limpieza, que ha tenido entre la Municipalidad Metropolitana de Lima con una empresa, han roto el contrato, y eso ha perjudicado a cientos de trabajadores. A todos tenemos que darle el apoyo, tenemos que darle la ayuda. Menos mal que nosotros tenemos un pool de abogados altamente profesionales, y nosotros tenemos en nuestra sede de Villa Salvador también, ¿no? Por el momento tenemos también nuestra sede en San Juan del Lurigancho, que pueden ustedes visitar. Ya lo dijo nuestra expositora, también tenemos citas virtuales, todo es así, ¿no? Y a veces, como digo, de manera personal, digo, no es igual hacer una consulta virtual, sino más bien una presencial, porque salen muchas cosas ahí en ese momento de la conversación, ¿no? ¿Ok? Miren, en estos momentos estamos dirigiéndonos de manera virtual.
¿Los puedo ver a ustedes? No. ¿Me pueden ver ustedes? No. Entonces hay algunas deficiencias, como llegó un momento de que había una falla que se entrecortaba hasta que se solucionó el problema, ¿no? Solita se solucionó el problema del Zoom porque a veces a la doctora León no le me escuchaba entrecortado, no sé si ustedes habrán escuchado eso. Pero de todas maneras, esto es un tema que cuentan con nosotros para poderlo ayudar, para poderlo ver. De una u otra manera nos podemos ayudar nosotros en este tema. No duden de venir para darles una orientación antes de ir a Sunaville. Podrían dar una orientación, cosa que ya, si van a hacer la denuncia para ir a Sunaville, pero ya con lo que tienen conocimiento ustedes. Bien, eso es todo, Glorita. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar con las preguntas. Esta tarde tenemos muchísimas asistentes y muchísimas preguntas. Quisiera empezar a leerlas. Entonces, hay una consulta de un asistente anónimo. Dice, ¿cuántos días de anticipación debo notificar a mi empleador si ya no deseo continuar trabajando en su empresa? Además, si mi contrato termina este mes y cuándo debería presentar mi renuncia. Ok, bien. Con respecto a la renuncia, de acuerdo a la normatividad, se debe presentar con 30 días de anticipación. Sin embargo, también puedes solicitar la exoneración de los 30 días. Es decir, si su contrato finaliza en este mes de junio, ya estamos 5, obviamente pues queda menos de un mes, ¿no? Entonces, presentar su carta de renuncia especificando que su continuidad solamente sería hasta el día 30 de junio. Sin embargo, si su contrato ya finaliza, también no habría por qué presentar la carta de renuncia, ¿no? Termina su contrato y queda su vínculo laboral, pero si tuviera un contrato todavía pendiente por más meses, con 30 días de anticipación o la exoneración del plazo. Ojo, hay que tener cuidado ahí. El empleador, desde el momento que recibe la carta de renuncia, tiene 3 días para que responda si acepta la exoneración y la renuncia. Muchas veces las empresas aceptan la renuncia, pero no la exoneración del plazo. Entonces, ¿qué debe hacer el trabajador? Debe seguir laborando los 30 días como especifica la ley para poder cesar. Sin embargo, por algún motivo personal, familiar, no desea ir, ya es decisión. Y como el empleador ha denegado la exoneración, entonces no sería renuncia, sino sería una falta grave. Seguramente va a iniciar el procedimiento con la carta de preaviso, abandono del trabajo. Como ya les mencioné también, el trabajador hará su descargo correspondiente y finalmente la segunda carta tipificada, en este caso por abandono de trabajo. Entonces es muy importante eso tener en cuenta, ¿no? Que el empleador acepte tanto la renuncia como la exoneración. Ok, la siguiente pregunta sería, bueno, la siguiente es una felicitación de Jean Luis Sandoval. Dice, qué útiles son estas charlas. Agradezco al doctor Walter, a todo el equipo por las charlas, que siempre sigan con estas capacitaciones. Gracias, participante Jean. El participante Morante dice, buenas tardes. La figura de retiro de la confianza está siendo utilizada por no generar pago de indemnización. ¿Se puede considerar esto como un despido arbitrario? Ok. En el cargo de despido por confianza hay que tener en cuenta 2 parámetros. Una, cuando el trabajador ingresa desde el día 1 con un contrato que se especifique cargo de confianza. En ese caso, recuerden que los trabajadores con cargo de confianza no marcan, excepto los que no son calificados, ¿no? Entonces,
Si el trabajador ingresó desde el día 1 con cargo de confianza y se rompe esa confianza, el empleador, dentro de sus facultades de directriz que tiene y de la potestad que le otorga la ley, puede cesarlo quitándole la confianza. El otro punto es cuando el trabajador ingresa, como cualquier trabajador, con un cargo X común y corriente, y en el camino asciende a cargo de confianza y el empleador le dice, cese por cargo de confianza. Allí sí habría un despido arbitral. Lo que tiene que hacer el empleador es, te quito la confianza, pero trabajador, regresas a tu puesto originario. En el caso de no ser así, sí habría despido arbitrario. El trabajador puede accionar con nosotros, Ministerio de Trabajo puede venir para la asesoría legal, la denuncia es una FIL, o de ser el caso, accionar en la vía judicial. Ok. Quisiéramos entonces en este momento dar el pase a los participantes que han alzado las manos. Elizabeth Oblitas, le damos el pase. Buenas tardes, Elizabeth, ¿ya estás lista? Hola, Elizabeth, ya tienes el privilegio. Prende tu micrófono. Buenas tardes. Marco Antonio Rivera Álvarez. Marco Antonio Rivera Alba. Buenas tardes, Marco Antonio, ¿cómo estás? A la 1, a las 2. Elizabeth Oblitas, buenas tardes. ¿Ninguno de los dos? Sigamos nomás, Glorita. Jocelyn Anderson, buenas tardes. Entonces continuamos. Erika Janampa nos dice, cuando el trabajador cesa un día sábado y el pago de su liquidación debe realizarse un día lunes o martes, ¿cómo sería, doctora? Ya, hay que tener en cuenta la fecha del cese. La norma especifica desde el momento que el trabajador ha cesado, hay un plazo de 48 horas. Y tener en cuenta si, si el empleador labora día domingo, sería contable. Pero si no labora domingo, entonces hay que tener en cuenta a partir del día lunes, ¿no? 48 horas es de acuerdo a ley para que el empleador pueda pagar la liquidación, la entrega del certificado de trabajo, la boleta de pago, la carta de liberación de la CTS, si es que es un régimen general o pequeña empresa, la hoja de la liquidación, todo en ese plazo de 48 horas. Salvo que haya un pacto entre el trabajador y el empleador, mira, cierro planilla los 5, cierro planilla los 15, espérame esta fecha que voy a cumplir, ¿no? Caso contrario, ya sería un incumplimiento a las obligaciones sociolaborales. Ahora le damos el pase a Ana María Saba. Ana María, buenas tardes. ¿Estás allí? Ana María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Ana María. Mi consulta es a la doctora, ¿no? Yo tengo 8 años trabajando para la municipalidad. Sin embargo, cada año que empieza desde enero hasta noviembre, ya en diciembre nos hacen cambiar recibo por honorarios, porque yo recibo por honorarios. Y bueno, sí, se han ido pasando los años y nunca hay un reconocimiento de por medio, ya que ya llevo laborando 8 años. En este año 2024 nos sorprendieron porque nos hicieron sacar el RNP. La verdad, muchos de nosotros desconocemos, ¿no? Y prácticamente nos obligaron a sacar eso. Entonces, yo quería ver a ver que, no sé, me diga o me asesore la doctora. Permítame contestar esa pregunta. Ok. Bien, usted, señorita, trabaja en el sector público, ¿sí? En una municipalidad, sector público. Disculpe usted, nosotros solamente atendemos a trabajadores de las municipalidades, a los obreros.
¿ok? Usted es sector público, es una trabajadora que está trabajando como tercero. Es por eso que usted tiene su registro nacional de proveedores. Por eso es el RNP, ¿no? Así Entonces, es, este año recién nos han hecho sacar, porque años anteriores no nos hacían sacar eso. Y ya, recién este año. por eso mismo, en todo caso, ya usted tendría que ir a la vía judicial, ¿no? Porque usted estaba emitiendo con recibo de honorarios. A eso decimos terceros. Hoy en día para regularizar y todo lo demás están pidiéndoles el RNP, ¿ok? Entonces, usted es un proveedor del Estado, un proveedor del gobierno local y en consecuencia no va a tener derecho a beneficios sociales, salvo que se demande y el juez en su oportunidad que haga, tendría que ser un contencioso administrativo porque usted tiene que reclamar a la municipalidad qué derechos tendría, ¿no? Porque usted, ojo, tercero, usted ha hecho trabajos de tercero y los terceros no tienen derecho a beneficios sociales. ¿Ok? Entonces, eso es lo que le podría manifestar, ¿no? Es un problema que hay en estos casos, ¿no? Usted tiene que agotar antes la vía administrativa para ver qué derecho le va a corresponder. Porque para entrar, también valga la redundancia, para ingresar al sector público es bajo concurso, ¿no? Bajo concurso y es un CAS. O, como ya no hay ingresos al 276, hay ingresos al 728, pero acá lo que más son los CAS en el sector público, ¿ok? Entonces, usted no ha entrado por concurso público. Usted fue contratada, así como para que emita recibos honorarios si es un tercero. ¿Okay? Entonces, por ahí es el destino o en donde va a ir. En todo caso, ya el juez, en su oportunidad de hacer el caso, le tendrá que ayudar. ¿Bien? ¿Ok? Ok, Eso, Gracias. ok. Entonces continuamos con las preguntas. Edgar Tazaico dice, perdón, Jacqueline Bridaña dice, las faltas y tardanzas son causal de despido. Si es así, ¿cuántas faltas debería haber o necesariamente debería haber una amonestación por escrito antes de varias faltas? Ok, claro, las faltas efectivamente sí se configuran, las faltas y las tardanzas sí se configuran como una causal de despido, pero eso debería estar en el reglamento interno de las empresas. Ellos son los que van a considerar cuántas faltas equivalen cuántas tardanzas equivalen a una falta y cuántas faltas equivalen a una sanción. Las sanciones que va a emitir el empleador tiene que ser en proporción a la gravedad de la falta. Suele pasar que hay trabajadores que se hacen tarde de repente 1 minuto, 2 minutos y refieren que su empleador los ha sancionado con una suspensión de 3 días. Considero, en mi opinión personal, que es abusivo esa sanción, ¿no? Entonces tiene que ser en proporción a la falta. Entonces hay que tener en cuenta el reglamento interno de las empresas y verificar ahí cuál sería la sanción ante ello. Las sanciones obviamente pueden ser amonestaciones, verbales, escritas, suspensiones, y cuando ya son graves, ya podría ser el tema del despido por causa justificada. bien, la siguiente pregunta, Glorita. Gloria. Ya, Eduardo Calderón dice, si se superan esos 20 días anuales, tengo que pagarle al trabajador primero y
después cobrar esa luz. Claro, Es una recuerde que el pregunta. empleador, ok, recuerde que el Sí. empleador, los descansos médicos por ley, dentro del año que lo paga el empleador son los primeros 20 días. Si continúa con su descanso, ya superó, después de estar ya 1 mes, 2 meses, 3 meses, el trabajador, si es de la salud, no habría problema, presenta sus descansos médicos a su empleador. En el caso que sea de una clínica u otro establecimiento, hace el canje de ese descanso médico particular y el empleador hace el trámite a la salud para el desembolso de los subsidios. Entonces el empleador debe pagar normal su sueldo y el salud le va a hacer el reembolso. Demora un poco, sí, pero bueno, hay que tener paciencia, ese es el trámite correspondiente. Ok. Ahora, entonces vamos a dar el pase a la señorita Ana María Saba. A Valentina Arispe. Valentina, buenas tardes. Ya te habilitamos el permiso para hablar. Buenas tardes. Hola Valentina, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, debes de bajar un poco tu audio para que no haya eco. ¿Me escuchas? Sí, sí te escuchamos. Te escuchamos muy bien, Valentina. Ya, buenas tardes. Lo que pasa es que mi consulta era si es que el trabajador ya tiene 8 años trabajando, no firma ningún contrato, ¿cómo es que el trabajador sabe que aún sigue trabajando en esta empresa? No debe entender esta empresa. Disculpa, Valentina, no te hemos escuchado la pregunta. Tienes que pegarte más al micro, Valentina. Casi no te escuchamos. Está haciendo eco. Ya, O que lo ahí sepa, escucha. O lo me puedes escribe entonces. Sí, ajá. Valentina, tienes que volverte a conectar. Parece que hay interferencia. O que le escriba su preguntita para poder ayudarle. Le damos el pase a Anderson García. Jocelyn Anderson García, te escuchamos. Te escuchamos, Jocelyn Arcendon García. Anderson García. Enrique Figueroa, te escuchamos. Buenas tardes. Enrique Figueroa, te escuchamos. Buenas tardes. Ya estás habilitado. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Buenas tardes. Primero agradecerles por la capacitación que me están brindando y asimismo que me puedan brindar la respuesta para 2 preguntas que le quisiera hacer. Mire, usted labora en una empresa en donde se acostumbra que cuando un trabajador supuestamente comete una falta grave, le piden un descargo, ¿no? Verbal, sin enviarle una carta anticipadamente. Luego de eso le dan una carta de preaviso sin exonerarlo de sus 6 días. Los hacen laborar sus 6 días y al siguiente día, el 7º día, ya están con su carta de despido. Y quería saber si eso es correcto. Y la segunda pregunta es, no sé si estaré equivocado, doctores, me pareció escuchar de que cuando están en el régimen general, la indemnización era 12 sueldos nomás, que tenía entendido que eran 18 sueldos máximo. Muchas gracias por su respuesta. Ok. Respecto al despido arbitrario, mencioné que se tiene que tener en cuenta el régimen de la empresa. El régimen general es sueldo y medio por cada año de servicio con un tope máximo de 12 sueldos. No es 18, sino es 12. Para aquellos trabajadores que vienen laborando más de 9 años. 9, 10, 15, 20, el tope máximo es 12 sueldos en un régimen general. Si es menos de 8 o hasta 8, ahí es sueldo y medio. Y en la pequeña es diferente, como les indiqué, ¿no? Que serían 20 remuneraciones, en este caso también por año de servicio, con un tope máximo de 120 remuneraciones diarias. Y en la micro
equivalente a 10 remuneraciones con un tope máximo de 90 remuneraciones diarias. Entonces, ahí está la diferencia. Hay que entender cuando habla de 10 o de 20 remuneraciones, la doctora, se hace referencia a 10 o a 20 remuneraciones diarias. No vayan a hacer que, bacán, me despiden y me tienen que dar, por decir, está ganando el mínimo, 10 de remuneraciones mínimas. No, es diarios, por favor. Igual que para las 20 remuneraciones diarias. Bien. Eso es lo correcto. Y su otra pregunta era el tema de despido, ¿no? Claro, el tema del despido, efectivamente, si el trabajador ha incurrido en una causal de despido por capacidad o por conducta, el empleador es el que debe iniciar el procedimiento. Una vez que toma conocimiento de la existencia de la falta, inmediatamente debe enviarle la carta de preaviso imputándola para que el trabajador haga su descargo. Lo que tú me dices es que el empleador primero te hace que detalles, probablemente como un informe, determíname cómo sucedieron los hechos, es para que tú comentes, cuentes cómo sucedieron. Y probablemente, sin darte cuenta, estarías aceptando de repente cómo sucedieron los hechos. Y eso el empleador lo va a tomar como válido, como medio probatorio para que pueda accionar ante el despido. Consideraría eso, ¿no? Entonces, en la carta, el empleador siempre lo especifica que hay un plazo de 6 días que se debe de exonerar sin afectar, sin vulnerar sus derechos laborales, que serían los 6 días que van a ser pagados, tanto de la remuneración diaria como de sus beneficios. O sea, no se tendría por qué afectar esos días que no va a asistir. Claro, la empresa también te puede mandar tu carta y te puede decir, toma la carta notarial, pero vas a seguir laborando. También lo podría hacer, ¿no? Está dentro de sus facultades. La idea acá es que no vulnere los derechos laborales. Del mismo modo como te hace entrega de la carta, que puede ser notarial. Notarial normalmente es cuando el trabajador se rehúsa, se niega por desconocimiento, por miedo, aceptarlo en el trabajo. Entonces ahí lo van a enviar a su domicilio, que sea consignado. Ojo, acá tienen que tener en cuenta, el trabajador cuando ingresa a laborar, en su declaración jurada, consigna un domicilio, ¿correcto? Si se muda, porque a veces alquila, si se muda, tendría que avisar también al empleador y actualizar sus datos, porque si no puede suceder esto, que se mudó, no avisó, no informó a su empleador y el empleador lo va a mandar la carta notarial al primer domicilio que se ha consignado. El trabajador va a decir, no me llegó a mi domicilio actual, claro, porque no has comunicado. Entonces, si el empleador no tiene otro domicilio, es válido que lo mande a ese domicilio al que consignó al momento que ingresó a laborar. Hay que tener en cuenta ello también. Ok. Ahora le damos el pase a Margot Cortés. Buenas tardes, Margot. Buenas tardes. Tengo 3 preguntas. Las causales que han citado deben estar sí o sí consignadas dentro del reglamento interno de trabajo. Es mi pregunta 1. Segunda pregunta. En caso de despido por hostigamiento, el comité conformado del comité que se ha consignado en la empresa, el comité de investigación, tiene que concluir esta denuncia por parte del demandado, o sea, del afectado. Y tercero, la carta preaviso puede ser entregada directamente al trabajador. Si en caso se rehusara vía notarial y no hay ninguna respuesta, ¿cómo quedaría esta carta preaviso? Ok, las 2 segundas escuché, la primera no, y luego me lo recalcas, por favor. De la carta de preaviso, en el caso de que el trabajador se rehúse a aceptarla, justo acababa de hablar, ¿no? Se rehúsa a aceptarla dentro de las instalaciones de la empresa, se lo envía vía notarial. En el caso, como le dije, eso es muy importante, el domicilio, se le consigna ese domicilio. Si el trabajador no responde la carta por el mismo medio, se entiende que está aceptando la falta que se le está imputando en dicha carta. La otra pregunta respecto al tema de hostilidad, dijo, ¿no? Hostilidad laboral, ¿verdad?
En la hostilidad laboral, efectivamente, el empleador tiene que tener su comité de acoso sexual, de hostigamiento sexual, perdón, o un delegado si que tiene menos de 19 trabajadores. Entonces, una vez que se ha evaluado, se ha recopilado toda la información, los medios probatorios, y considera que sí hay indicios razonables de que, en este caso el victimario, sí ha cometido los actos de hostilidad laboral, dentro de su potestad de empleador, puede iniciar este procedimiento. Recuerden que la empresa tiene que tener la demostración de la misma, porque si no, el trabajador en la vía judicial puede accionar despido fraudulento, engañoso, malicioso, imaginario. Entonces, si tiene la carga de la prueba y es causal de despido, claro que lo puede hacer, porque existe la víctima, el comité, que justamente es una de sus funciones, determina que sí hay indicios de haberse cometido el hostigamiento sexual. Y muy aparte de eso, la víctima también podría denunciar en la comisaría, en la fiscalía, ¿no? O para que sea sancionado, muy aparte del ámbito laboral, penalmente también. ¿Esto abarca también para personal ya con estabilidad laboral y despido en caso de hostigamiento? Claro, para cualquier persona, trabajador con contrato sujeto a modalidad o un trabajador con contrato indeterminado. No distingue género, contratos, cualquier persona puede cometer este acto de hostilidad laboral. Ya. Y por último, las causales, todas las causales que ustedes han citado en el PDF, ¿tienen que estar consignados en el reglamento interno de la empresa? No siempre, porque esas causales ya están consignadas en el Decreto Legislativo 728, en su normatividad, el Decreto Supremo 003-97-TR, ya están tipificadas en esa normativa. Pero muy aparte de eso, si usted lo quiere considerar esas causales u otras en su reglamento interno, ya es facultad, pero ya están tipificadas en nuestra normatividad. Correcto, gracias. Ok, buenas tardes. Muchas gracias entonces a todos los participantes. Muchas gracias, Marilú, por tu participación. Agradezco en nombre del equipo. Todo ha estado genial. Gracias al público por acompañarnos. Los invitamos a llenar la encuesta de satisfacción para que es muy importante para nosotros. Y también los invitamos el día lunes 10 de junio a nuestra nueva charla en qué consiste y cómo calcular una liquidación de beneficios sociales en el mismo horario vía Zoom. Los dejo en interno unos minutos para que llenen la encuesta de satisfacción. Gracias, Marilú. Muchas gracias, señora Gloria. Gracias a todos los participantes que se han dado cita a este evento de esta charla. Espero que se haya entendido. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias. Buenas tardes. Gracias.